dar como respuesta. Aquí tengo mi punterito, listo, y empezamos. Vamos a hacer un banqueo de investigación, ¿ok? Tal como le dije, yo soy médico epidemiólogo, aparte de eso también soy investigador calificado RENACID por la CONCITEC. Me dedico netamente al ámbito de investigación, estudio de moléculas de alto costo, ¿ok? Y tengo el agrado de en esta oportunidad presentarles la orientación de las preguntas referentes al banqueo serum. Listo, chicos. Entonces, primer tema que tenemos que conocer. Es un tema que entra demasiado, ¿ah? Ese tema que estamos viendo aquí sobre variables es muy frecuente preguntado en el tema de investigación, pero no vamos a aprenderlos desde el punto de vista así técnico, teórico, ¿no? Y a veces entiendo de que incomoda, ¿no? A veces cuando uno ve en la universidad, ¿no? ¿A quién no le ha pasado, ¿no? Ir a la universidad y encontrar la universidad, ir a las clases del docente y encontrar todo el PPT lleno de texto, ¿no? Entendemos de que estas, esta dinámica que queremos presentarles es con el objetivo de que ustedes capten lo principal, capten la pepa del asunto, no capten la carnecita. Y a eso vamos. Entonces, mientras yo voy a ir explicando, yo voy a ir señalando la sección de la diapositiva que quiero que ustedes dirijan la visión. ¿Ok? Listo. A ver un ratito. ¿Por qué me ha salido esto de acá? Déjenme dejar de compartir. ¿Por qué me ha salido esto de acá? A ver un ratito, perdón. Ah, voy a volver a compartirlo. Ya, ya estamos. Listo, chicos. Entonces, ahora sí, voy a poner mi puntero y ya estamos. Primer concepto que tenemos que saber en el tema de investigación. Variables, ¿ok? Pero vamos a entender las variables utilizando nuestra lógica del día a día. A ver, acá hay aproximadamente casi 500 conectados, ¿ok? Díganme por el chat la edad de ustedes, rápidamente. Tenemos una horita para poder tener la mayor cantidad de conocimiento. Díganme rápidamente las edades, ¿ok? He visto 20, 30, 40 por ahí, 37, 25, 26, 35, 40, 34, 32, listo. Entonces se dan cuenta de que la edad de ustedes varía. ¿Qué es una variable? Es una característica capaz de tener diferentes resultados, diferentes mediciones. Por eso se llama variable, ¿no? Miren, acá tenemos diferentes personas, ¿no? Todos son seres humanos, todas estas personas son seres humanos, pero cada uno con sus particularidades. Este de acá resalta su bigote, este de acá, es más trigueño que esta otra persona, que es relativamente un poquito más blanca, ¿no? Esta persona de acá tiene un aspecto un poco más alegre, ¿no? Posiblemente, ¿no? Entonces, todos al final somos seres humanos, pero cada uno de nosotros tiene características que nos califican y que nos diferencia uno de otro. Esas características que varían entre una y otra son las variables. Entonces yo les pregunté aquí la edad de ustedes, todos no tienen la misma edad. La edad variable toma diferentes valores dependiendo cada una. Y estas variables pueden ser de dos tipos. ¿Listo? Y estas variables pueden ser, miren, tenemos aquí personas de 60, 52 años, 42. Estas variables pueden ser de dos tipos. La edad que yo les he preguntado a ustedes es una variable de tipo numérica, ¿ok? Pero si yo veo aquí los nombres, en los nombres yo veo que se encuentra Fabián, Verónica, Lisette, Hernán, Adriana, Alex, Allison, Amparo, Andrea, Angelia, Angie, Arturo, Carol. Hay hombres y mujeres. Cuando la variable no es numérica, a eso se le llama variable categórica. Entonces, las variables son de dos tipos.
O es un número o no es un número. Variable numérica, como ejemplo, tenemos la edad. Variable no numérica, como ejemplo, tenemos el sexo. Hasta ahí, ¿se va entendiendo? ¿Estamos ok? Pónganme la manita arriba si estamos ok. ¿Listo? Bien. Ahora, sinónimos para la cual no tenemos que confundirnos, por favor. Las variables numéricas también se les llama como variables cuantitativas. Si tienen preguntas, lo hagan por el chat, por favor, chicos. ¿Listo? Les voy a solicitar agradecidamente de que sea de esa forma porque entenderán que tener una conversación con 500 de manera simultánea va a ser un desastre. Entonces, para evitar esa incomodidad tanto por ustedes como para mí, las preguntas van a ser vía chat. ¿Listo? Genial, bacán. Listo, entonces, las variables numéricas también las van a ver en la literatura como variables cuantitativas. Y las que son no numéricas, y las que son no numéricas, también se les llama variables categóricas o variables cualitativas. ¿Qué ejemplo hemos puesto acá? Hemos puesto aquí como ejemplo el sexo, ¿no? Hemos puesto el sexo como variable. Las diapositivas me parece que lo han compartido líneas más arriba en el chat. Me parecen que lo han compartido por ahí. A las 9:17, Grupo Docente Perú compartió las PPT. Listo, ahí lo han vuelto a compartir nuevamente. Gracias. Y como ejemplo de variable numérica pusimos la edad. A ver, entonces quiero que por favor ustedes me digan qué otra variable numérica conocen. Practiquemos. Practiquemos. ¿Qué otra variable numérica conocen? La talla, listo. Otra variable al toque. Talla, peso, listo. Temperatura, ya. Peso. Cuando mencionaste grado, Raúl, ¿a qué te referías con grado? ¿Grado de qué? ¿Grado de qué? Número de hijos, ya. Grado G1. O sea, ¿qué? ¿De instrucción? ¿A eso te refieres? Ya, listo. Miren, hagamos este ejercicio. Si yo les digo, sáquenme el promedio de la edad de ustedes, ¿ustedes pueden sacar el promedio de la edad de ustedes? ¿Pueden sacar el promedio de la edad? Sí, pero ahora díganme qué es lo que sucede con su cerebro cuando yo les digo, sáquenme el promedio del grado de instrucción. ¿Sí o no que su cerebro empieza a hacer cortocircuito? No es como que, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿No? ¿No? ¿Cómo le saco el grado de instrucción? Porque grado de instrucción puede ser secundaria, grado de instrucción secundaria completa, puede ser universitaria completa, maestría, doctorado. ¿Cómo le sacan el promedio a esas situaciones? Entonces, cuando estén en esas situaciones donde la lógica humana, el concepto humano que nosotros tenemos de la experiencia, no nos es posible sacar promedios, esa variable no es numérica, esa variable es categórica. Grado de instrucción es una variable categórica o también llamada cualitativa, instrucción. ¿A qué le pueden sacar promedios? Medianas. Yo le puedo sacar promedio a la edad, le puedo sacar promedio a la talla, le puedo sacar promedio al peso. También le puedo sacar la mediana, ¿no? Pero a ver, saquémosle la mediana al sexo. Saquémosle el promedio al sexo. El promedio o la mediana al grado de instrucción. No podemos. Lo que nosotros podemos acá es dar porcentajes. Yo les puedo preguntar, ¿cuál es el porcentaje de mujeres en los conectados el día de hoy?
A ver, al ojo, díganme, ¿cuál es el porcentaje de los 500 personas acá conectadas? Sáquenme, ¿qué hay que habrá más? ¿Habrá más hombres o habrá más mujeres en los conectados? Denle una chequeada, así, así fugaz. ¿Habrá más mujeres o habrá más hombres en los conectados? Habrá más mujeres, ¿ok? Y esas mujeres, las damas, aproximadamente, ¿qué porcentaje del 100% hay más conectadas? ¿Cuántos aproximadamente? Todos coinciden en que ese porcentaje es mayor al 50%, porque son la mayoría. Se dan dando cuenta que las variables que son no numéricas se pueden representar porcentualmente y las variables que son numéricas sí le pueden sacar el peso, perdón, sí le pueden sacar el promedio, la mediana, ¿no? Entonces, así vamos a diferenciar. Para, a ver, quiero hacer un ejemplo puntual, ¿no? Y después voy a cambiar con otros ejemplos dependiendo de la profesión. Para los de medicina, cuando les hablo de la escala de Glasgow, ¿se ubican? Posiblemente también para los de enfermería. Cuando hablo de escala de Glasgow, ¿se ubican? Listo, a ver, díganme, ¿entre qué rangos se maneja la escala de conciencia de Glasgow? ¿Entre qué rango? Entre 3 y 15. Muy bien. Ahora, ustedes me dirán, ¿la escala de Glasgow es una variable categórica o es una variable numérica? Tratémosla como numérica. Voy a hablar de la forma lo que ustedes me están diciendo. Tratémosla como numérica. ¿Cuál es el punto de corte para decir que un paciente necesita intubación? Ahorita cambio de ejemplo, pero quiero un ratito con los de medicina, unos 3 segundos. Ya, el punto de corte para decidir intubación, más o menos aproximadamente, tomemos lo que sea 8. ¿Qué pasa si la persona tiene 4? Ustedes pueden decir que tiene la mitad de la probabilidad de generar intubación. ¿Pueden hacer ese tipo de conclusiones? Si una persona está con Glasgow 5 y otra persona está con Glasgow 10, puedo decir, mi nivel de conciencia está el doble que el de 5. ¿Se puede hacer esa lógica? Listo. Terminamos con el ejemplo de medicina. Pasemos a ejemplos que aplica para todos, incluso también para, bueno, y más aún para quienes llevan la parte de psicología y terapia. El conocimiento. ¿Cómo medimos el conocimiento? ¿Qué es lo que, qué es lo que mensualmente o bimestralmente les tomaban a ustedes en la universidad? ¿Mm? Para evaluar el conocimiento que hayan tenido en un curso, ¿no? Los exámenes. Exactamente, los exámenes. Ahora, una persona saca 0,8 y otra persona saca 18. No, perdón, 8 saca 16, el doble. Uno puede decir que el conocimiento del que sacó 16, su conocimiento como ser humano es el doble que el que sacó 0,8. No puede hacer esas conclusiones, ¿no? Es ilógico. Pero tú, si yo peso, a ver, si yo peso 70 kilos, ¿no? Si yo peso 70 kilos y tengo mi hermano menor que pesa 35 kilos, ¿yo puedo decir de que yo peso el doble que mi hermano? Se dan dando cuenta que aquellas variables que son numéricas son aquellas donde es posible hacer cálculos matemáticos. Cálculos matemáticos lógicos. Estando ustedes en el campo de salud, ustedes se dan cuenta de que, mira, yo puedo decir de que 16 es el doble de 8 en cuanto a nota.
pero yo no puedo concluir que tu conocimiento es el doble que el que sacó 8, porque el conocimiento es una dimensión muy amplia. Entonces, van a haber variables que ustedes no pueden asumirle que son numéricas porque conceptualmente no lo son. Por eso, cuando les mencioné, por el grado de instrucción, ¿no? El grado de instrucción es una variable categórica. Y por ahí utilizamos otro ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo que utilizamos? Ah, el de escala de Glasgow. La escala de Glasgow no es una variable numérica, es una variable categórica. Otra variable categórica, niveles de anemia para los de nutrición, para los de medicina, obstetricia, enfermería, e indistintamente para cualquier profesión, ¿no? ¿Cuáles son los niveles de anemia? Alto, medio, bajo. Exactamente, ¿no? Y bueno, obviamente, bueno, por anemia, ¿no? Anemia leve, moderada, severa y normal. Esa vendría a ser la clasificación, ¿no? La gradación de anemia. Leve, moderada, severa y normal. Nosotros podemos decir que el estar en situación normal es una situación mucho mejor que estar en una situación con anemia moderada. Cuando nosotros podemos hacer esa clasificación, seguimos en cualitativas. Ojo, la pregunta ha sido por anemia. La pregunta no ha sido por hemoglobina. Si yo les consulto qué es la hemoglobina es una variable numérica. La hemoglobina es una variable numérica. Pero si yo les pregunto por anemia, la anemia, la gradación de anemia, es una variable cualitativa o una variable categórica. Por lo tanto, ¿ya? El tipo de variable va a depender del concepto innato que tenga esta variable. Seguimos avanzando. El sexo. ¿Yo puedo decir que la mujer es mejor que el hombre y el hombre es mejor que la mujer? ¿Mm? Conceptualmente, no se puede decir eso. Por lo tanto, el sexo es de escala nominal. ¿Ok? El sexo es de escala nominal. Si nosotros decimos anemia, anemia leve, moderada, severa, dentro de esos tres grupos, ¿cuál es la menos peor? La leve. Por lo tanto, ahí existe un orden. Quiere decir que van a haber variables categóricas que ustedes les pueden asignar un orden. Y van a haber variables categóricas a las cuales no es posible asignarle un orden. ¿Quedó claro, chicos? ¿Listo? Bacán. Ahora pasemos a las numéricas. Pasemos a las numéricas. Pasemos a las numéricas. Si yo digo, tengo 0 hijos, la pregunta es, ¿tengo hijos? Tengo 0 hijos. ¿Tengo hijos? No tengo hijos. Si yo digo, ah, estamos a 0 grados centígrados, la pregunta es, ¿hay ausencia total de la variable física temperatura en ese espacio-tiempo? Entre temperatura y número de hijos, ¿en cuál de las dos variables el cero es real? ¿En cuál de las dos variables el cero es real? Número de hijos. ¿Y en cuál de las dos variables el cero es relativo? En temperatura. Por lo tanto, las variables de intervalo son aquellas donde el cero es relativo. Un ejemplo, la temperatura, los grados centígrados. Y cero absoluto vendría a ser como ejemplo, utilizamos ¿qué? Número de hijos. ¿Ok? Número de hijos. ¿Ya? Ahora, el índice de masa corporal. ¿Ya?
El índice de masa corporal tiene decimales, ¿ya? Mm, Decir IMC cero prácticamente es hablar de un cero absoluto, ¿no? Les hago esta sugerencia, ojo, para motivo serum. Para motivo serum les pongo lo siguiente. Esas variables que a veces, como el ejemplo que acaban de mencionar, ¿no? Como el IMC, ¿no? Eh, no es frecuente que lo tomen porque el IMC, dependiendo la situación en la cual uno plantee su investigación, uno puede decidir denominarla de razón o de intervalo, ¿ok? Dependiendo, ¿no? Y no voy a entrar más a detalle en ese aspecto porque no es motivo de ahora, ¿no? Pero las preguntas que van a hacer en el Serum van a ser preguntas bien puntuales, ¿no? Si les pregunto, ¿no? Peso en kilogramos, 0 kilogramos. Hay ausencia de peso, no existe el peso, ¿ok? Ahora, IMC exactamente, como lo mencionaron algunos por ahí, el IMC podría ser de ordinal, podría ser ordinal si es que te especifican en el ejemplo, si es que en el ejemplo te especifican como sobrepeso, como obesidad, como desnutrición. Si te lo ponen desde ese punto de vista, lo podrías tratar como una variable ordinal. ¿Ok? Pero en las preguntas del Serums no van a ir tan lejos en ese detalle para poder darte una respuesta. Se van a dar que las preguntas del Serum no son trancas. Las preguntas del Serum en investigación, epidemiología, son sencillas. Incluso las claves que a veces ponen, una de las claves es como que no tiene nada que ver con la pregunta y ya uno lo va descartando. Ahorita el objetivo de este PPT es de que ustedes puedan entender cómo es la clasificación. Primero, los tipos de variables se dividen en dos. Los tipos de variables son cualitativas y son categóricas. Y si hablamos de escalas de medición, son cuatro. Las escalas de medición nominal y ordinal pertenecen a las cualitativas y de intervalo y de razón pertenecen a las numéricas. Hasta ahí, chicos, me confirman. Si ubicamos, ¿estamos bien? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Listo? ¿Ya? Ahora, continuemos acá. Estas de razón, vayamos a las de razón porque esto sí ingresa. Estas de razón en donde el cero es absoluto, miren, esta de razón puede ser un número entero o puede ser un número con decimales. ¿Y qué puede ser con números enteros y números con decimales? Un número entero, ¿qué puede ser? Número de hijos, ¿no? Número de mascotas. Número de hijos, vamos a poner acá. Cuando uno habla de la edad, tiene que especificar la edad en en qué unidad la está evaluando. ¿En años? ¿En meses? ¿En días? ¿No? Si uno en el ejemplo te están poniendo en personas adultas, entonces la edad lo están cuantificando en años. Si te lo están preguntando en lactantes o neonatos, ¿ya? La edad te lo están especificando en meses. No, más que todo en lactantes. Y si te hablan de neonatos, ¿ya? La edad te lo están especificando en días. Tienen que especificar la unidad. La edad gestacional generalmente se cuantifica en semanas, ¿no? ¿No? Entonces eso ya es más claro. Se cuantifica en semanas la edad gestacional. ¿Ok? Y en continuas, aquellos que aceptan decimales, acá un ejemplo de estas puede ser la talla. La temperatura no puede ser de razón, la temperatura está acá. La temperatura es de intervalo. Peso, talla sí se encuentran por acá. La temperatura está acá. Aquí está la temperatura. Pero en edad gestacional no es decimal. Depende cómo te lo plantee.
Y bueno, decimal. Mira, conceptualmente, nosotros no trabajamos edad gestacional con decimales. Nosotros trabajamos edad gestacional por semanas o por días. ¿Ya? Uno dice, tengo tantas semanas y tantos días. Eso no es un decimal. ¿Ok? Eso no es un decimal. Esa es una forma de conteo en unidades. ¿Ok? Pero cuando les planteen en el examen, no van a irse a ese detalle. Va a ser más puntual. Ahorita justo vamos a ver algunos ejemplos. Así que no se preocupen y tranquilos, por favor. Cuando uno plantea edad gestacional 3.6, ¿a eso qué se refiere? 30 semanas y 6 días, ¿no? Pero ese 30.6, ¿ya? Ese 30.6 no es un decimal, porque un decimal va de 0 a 1 y ese 6 son 6 días y la semana termina en 7 días. Así que no se confundan con eso de los decimales, por favor, ¿no? No, no es que las oceras estén mal, no, no, no lo vean de esa forma, ¿no? Lo que están haciendo es que estamos confundiendo unidades de conteo. Y la definición de la variable va a depender según la investigación que ustedes estén realizando. La definición de la variable que ustedes van a marcar va a depender valga la redundancia, dependiendo la forma como te planteen la pregunta. Como recomendación, por favor, en pregunta serum, no nos emocionemos y no marquemos de buenas a primera la clave que nosotros creamos que es. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando uno lee preguntas serums, lo que uno tiene que hacer es darse el tiempo de leer las claves, porque en muchas situaciones la mejor respuesta va a ser la mejor clave. A veces incluso va a haber dudas en cuál podría ser la mejor respuesta. ¿Ok? Ya, esta de acá, en un rato la voy a comentar. Hagamos el ejercicio con esta pregunta de acá, con esta siguiente. A ver, ¿qué tipo de variable se pueden aplicar escalas de medición de intervalo? Estamos hablando de intervalo y nos están preguntando por un tipo de variable. ¿Qué respuesta marcaríamos ahí? Tenemos dos tipos de variables. Son variables numéricas o son variables categóricas. ¿Y a qué tipo de variable le corresponde la escala de medición de intervalo? ¿A la numérica o a la categórica? A la numérica, muy bien, porque las de intervalo tienen decimales. Las de intervalo trabajan con decimales. ¿Ok? Listo. Esta otra de acá. Este es un poquito de más nivel. A ver. Siguiente. En bioestadística, las observaciones numéricas brindan, que brindan datos discretos corresponden ¿a quién? El discreto. Cuando uno habla de discreto, ¿cómo es el número? ¿El número es con decimales o el número es sin decimales, los discretos? Hablar de un número discreto es como decir, eh, no sé, número de cucharas, número de cucharas. Yo no puedo tener cuchara y media. Número de hermanos. Yo no tengo hermano y medio. Tengo un hermano, dos hermanos, ¿no? Yo no tengo hijo, yo no tengo medio hijo, ¿no? Yo tengo un hijo. Así sea chiquito, así sea más grande, ¿no? Es una persona. Entonces los datos discretos son aquellos que son números enteros. Por lo tanto, aquí les están planteando cuatro opciones. ¿Cuál de las cuatro opciones se ajusta mejor para variables discretas? Acá dice, número infinito de fracciones. Fracciones, si uno le saca una fracción, salen decimales, ¿no? Entonces, esto no va. Acá me sigue hablando de fracciones. Esto saca decimales. Acá dice,
valor que se puede dividir en infinitos valores entre dos puntos cualquiera. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes tienen el uno y ustedes tienen el 2, lo que les están diciendo es que hay números entre uno y 2. Esos son los decimales. Eso tampoco aplica. Por lo tanto, valores que solamente aceptan números enteros, esa es la clave. La clave vendría a ser la A. ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió? ¿Estamos bien? ¿Listo? Continuamos. Ok, ya. Siguiente pregunta. Ahora sí me voy a esta de acá. Ahora sí me voy a esta de acá. Diferenciemos lo que es una población de una muestra. La población es el todo. Por ejemplo, ¿cuál es la población de los acá presentes? Ahorita son 438 conectados. 438 conectados son ahorita. ¿Listo? De esos 438 conectados, yo diría, uy, quiero estudiar a todos, quiero encuestar a todos, pero se me va a hacer un dolor de cabeza. ¿Qué es lo que le saco de la población para estudiar? ¿Qué extraigo de la población para estudiar? ¿Cómo se llama lo que extraigo? Lo que extraigo se llama muestra, muy bien. Imaginemos que esa muestra sean 100 de ustedes. Listo, 100 de ustedes. Bacán. Y yo les hago una encuesta a 100 de ustedes. ¿Listo? Yo les hago una encuesta a 100 de ustedes. Y yo de estos 100 obtengo un resultado. Obtengo un resultado de estos 100. Este resultado que estoy obteniendo, ¿ya? Es un resultado que ¿a dónde esperan que este resultado se pueda extrapolar? ¿Esperan que el resultado se quede en la muestra o se pueda concluir en la población? ¿Qué me dicen? Las encuestas que están haciendo hoy en día por motivos de votación, ¿no? Por las elecciones, ¿no? La encuesta que están haciendo, ¿la encuesta se va a quedar en ese grupo de personas o esperan que esa encuesta de manera indirecta refleje la intención de voto del Perú? De la población, ¿no? Eso refleja la intención de voto del Perú. Entonces, cuando uno obtiene resultados en la muestra, lo que obtiene de este resultado, espera que este resultado te sirva para poder concluir en la población de la cual salió el resultado. Y este resultado, acá y dentro de esta muestra hay variables, ¿no? Hay variables, ¿ya? Hay variables que ustedes pueden calcularlo, ¿no? Ustedes pueden a estas variables le pueden calcular el promedio, le pueden calcular el porcentaje, pueden hacer sus gráficos de distribución y ustedes esperan que estos promedios y estos gráficos de distribución también sean explicados a la población. ¿Se va entendiendo? O sea, todo lo que te sale en tu muestra, el objetivo es de que apunte a la población. Gracias, Yolanda, me ayudaste con esa palabrita que me faltaba. Debe apuntar a la población. Por lo tanto, miren cómo es la pregunta. ¿Cuál es ese conjunto a quien se le quiere medir la distribución de variables en toda investigación? ¿Cuál es ese conjunto hacia donde se quiere apuntar? Ese conjunto hacia donde se quiere apuntar es la población. ¿Ok? Entonces, cuando leamos las preguntas de Serum, por favor, direccionemos, veamos bien la pregunta y marquemos aquella que mejor refleja lo que estamos consultando. Listo, chicos. Entonces, uno de los grandes puntos que ingresa en la temática de Serums viene a ser la parte de variables. Otro punto que ingresa, enfoques y tipos de investigación. ¿Ya? Empecemos por los enfoques. Los enfoques a nivel mundial se clasifican en tres. Uno puede decidir hacer una investigación cuantitativa, uno puede decidir hacer una investigación cualitativa o uno puede decidir hacer una investigación que combine uno u otro.
Puedo apostar que más del 95% de ustedes en el Serum, en la universidad, disculpen, han hecho este tipo de investigación. A ver, ¿ustedes han sacado promedios en sus trabajos? ¿Han sacado porcentajes? ¿Han calculado chi cuadrado, T-Student, ANOVA, Cruz Carwalis? Ya. ¿Alguno de ustedes ha hecho focus group y ha grabado las encuestas y ha analizado texto? Para quien haya hecho eso, la investigación que ha hecho es cualitativa, que es el menos del 5% de los acá presentes. Esta investigación cualitativa posiblemente lo hayan realizado carreras de enfermería, carreras de obstetricia, ¿no? Que son enfermedades donde, por ejemplo, uno toma la apreciación personal de la atención del usuario. En psicología, y no hay promedios, ¿no? Incluso ahí, ¿a ustedes les suena SPSS? ¿Les suena SPSS, Stata R? Ya. Si han utilizado esos software, quiere decir que ustedes han hecho esto de acá. Han hecho cuantitativos. ¿A quién le suena Atlas T? ¿A quién le suena Atlas T? ¿Alguien por ahí? Ya, nadie me responde, se han quedado callados. ¿Qué quiere decir? Que si no han utilizado Atlas T, quiere decir que no han hecho, ya, investigación cualitativa. Por ahí psicología me dice, sí, yo sí he hecho, claro, porque ahí es otro enfoque de investigación, ¿no? Que como les digo, es menos del 5% de los acá presentes, ¿no? Por lo tanto, si ustedes han utilizado Atlas T, quiere decir que el enfoque de investigación que han hecho es cualitativo. Si han utilizado su SPS, su R, su Stata, ¿ya? Quiere decir que lo que ustedes han hecho es investigación de tipo cuantitativa. ¿Listo? Y si han utilizado de uno y de otro, han hecho mixta. Listo. Ahora, vayamos a los de tipo cuantitativo. Enfoquémonos solamente en investigación cuantitativa porque las preguntas que vienen en el Serum, ¿no? Por ahí hay una pregunta de cualitativa, pero es sencilla de responder. Pero gran parte de las preguntas tienen que ver con cuantitativo. La investigación cuantitativa se divide en dos, en observacional y en experimental. Experimental es sencillo de entenderlo y rápido. El experimental, por ejemplo, si uno quiere decidir la vacunación en la población, si uno quiere decidir un tratamiento en una enfermedad específica, puntual, se tiene que experimentar en seres humanos, ¿no? Y cuando uno experimenta en seres humanos, hace una investigación experimental y acá dentro están los ensayos clínicos. Esos estudios que durante la pandemia nosotros como médicos teníamos que leer para decidir si es que vacunamos o no a nuestros pacientes. Los ensayos clínicos. Esos son los estudios experimentales. Experimentas con seres humanos, ¿no? Puedes experimentar con animales, también puedes experimentar con cultivos bacterianos, ¿no? Pero si no experimentas y solamente miras lo que hay en la realidad, esos son los observacionales. ¿Y a quién le suena por ahí los estudios transversales? ¿A quién le suena por ahí los estudios caso control? ¿Y a quién le suena por ahí los estudios de cohorte? Ujú. Cuando hablamos de esos estudios, estamos hablando de los analíticos. ¿Listo? Si ustedes han hecho un estudio transversal, ustedes han calculado en su estudio una razón de prevalencia. Si ustedes han hecho un estudio de cohorte, ustedes en su título de profesional se los dio el OR. Si ustedes han hecho un estudio de cohorte, su título de profesional les dio el RR. Acá también podrían calcular por ahí su coeficiente R de Pearson, algo así, sí, R de Pearson, ya. En fin, ya. Y los descriptivos son aquellos donde ustedes solamente hacen porcentajes, promedios, medianas, desviaciones estándar, rango intercuartílico, y ahí murió el payaso, ahí murió todo. Descriptivo si solamente describen, nada más. Analíticos si hacen todo esto que les acabo de decir.
Entonces, ya con eso, ustedes me dirán, María ha realizado su trabajo de investigación solamente basándose en describir y explorar. ¿Qué tipo de estudio corresponde? Solamente describo, solamente exploro, ¿no? Vayamos descartando, ¿no? ¿Cuánto cuesta un ensayo clínico? Un ensayo clínico les puede costar $50.000, $30.000, $20.000, ¿no? ¿Creen que María tenga 20.000, $30.000? Ya vamos descartando de ahí, ¿no? Ya vamos descartando. Ya. Solamente describe. Ok. Entonces, si solamente describe, vamos descartando estos de acá, porque para hacer caso control y para hacer cohorte, les tienen que hablar de pruebas estadísticas. María es hija de congresista, qué buena. Tienen que hacer pruebas estadísticas, ¿no? Pero acá no les habla nada de eso, por lo tanto la respuesta es sencillamente, esto es un estudio descriptivo. ¿La captaron? ¿Se entendió? Siguiente, ¿qué tenemos acá? Se desea realizar una investigación de los macrólidos en bronquiolitis aguda. Ojo, acá no hablan de ninguna persona puntual. Acá no están hablando de ninguna persona en específica. Acá te están planteando un contexto donde quieren evaluar medicamentos que funcionen en una patología puntual. ¿Cuál es el estudio del cual se decide la administración de medicamentos en seres humanos? Los estudios experimentales. Esa vendría a ser. Y dentro de los experimentales, el clásico vendría a ser los ensayos clínicos, como ha mencionado por ahí nuestra compañera Yesenia. Captamos. Muy bien. Siguiente. ¿Cuáles son los estudios, igualito esta es teoría, cuáles son los estudios prospectivos de mayor calidad de evidencia? Mayor calidad de evidencia. Mayor calidad. Les hago la pregunta, ¿no? ¿Con cuál de los acá presentes ustedes tomarían la decisión de administrar un medicamento en un ser humano? Dicen los ensayos clínicos. ¿Y los ensayos clínicos, cuál es el que mejor encaja a estos ensayos clínicos? Los experimentales. Porque esta es pregunta de teoría. Aquí te dicen el de mayor calidad de evidencia. Acá dice controlar factor de estudio. ¿Qué quiere decir controlar factor de estudio? Que yo voy a decidir quién recibe el medicamento y quién no recibe el medicamento. Yo voy a decidir quién recibe la terapia y quién no recibe la terapia. Cuando uno tiene el control de la administración, esos son los estudios experimentales. Y en ese caso no puede ser cohorte, no puede ser cohorte Angelia. ¿Por qué? Porque mira acá, si tú comparas cohorte con experimental y la pregunta es, ¿cuál es el estudio que tiene mayor calidad de evidencia? Entre un cohorte y un experimental, ¿por cuál decidirías tú tomar la decisión para administrar un medicamento en un ser humano o en un animalito? En el experimental, porque el cohorte sigue siendo un estudio observacional y las decisiones así más así grandes como la que estamos conversando no son obtenidas de manera usual en un estudio observacional. Imagínense, ¿no? Utilizar estudios observacionales para tomar decisiones a nivel nacional en salud pública, no, no es la vía, ¿ok? Para decisiones así como de administración de medicamentos necesitamos experimentos en seres humanos. No estoy diciendo que los observacionales no sirven, los observacionales sirven para otro tipo de contextos, ¿ok? Cuando uno quiere ver, por ejemplo, estudios de prevalencia, caracterizar una enfermedad, ahí sí son de interés los estudios observacionales. Siguiente pregunta. Usted es un profesional serumista. Estamos en nuestro serum, nos encontramos en Ancash, en la provincia de Casma, en el pueblito de Huanchuy. Usted es un médico serumista y está observando.
varios casos de violencia familiar. Uy, ahí hay problemas ahí entre las familias, ¿no? Y usted dice, voy a investigarlo, voy a hacer una investigación de este tema, y para esa investigación, usted, como profesional serumista, ¿qué es lo que hace? Se va a los hogares y se va a entrevistar a los afectados. Se reúne con los afectados y los entrevista y les hace preguntas y las respuestas son de apreciación personal de cada uno. ¿Cuál es la investigación? ¿Cuál es el enfoque? Nos están preguntando cuál es el enfoque de investigación que aplica acá. Por lo que se ve, no hay nada de análisis estadístico que se esté realizando. Es posible que el análisis que va a tener que hacer esta persona sea con el Atlas T. ¿En qué enfoque se utiliza Atlas T? El software Atlas en los estudios cualitativos. Excelente, chicos. Entonces, les hemos dado pinceladas. Ojo, esta pregunta vino en la última del Serums 2025-2. Así de que ya tenemos la pepa, chicos, al grano. Y otro tema que también ingresa con frecuencia, me parece que con esto, a ver, sí, exactamente. Y otro tema que ingresa con frecuencia es instrumentos de medición en salud. Esto lo utiliza todo profesional de salud. Les pregunto, ¿con qué miden el peso? ¿Qué instrumento utilizan para medir el peso? Balanza. Ya. ¿Qué instrumento utilizan para medir la talla? Tallímetro. ¿Qué instrumento utilizan para medir, para evaluar depresión? A ver, psicología. ¿Qué instrumento utilizan para evaluar depresión? El PHQ-9, el test de Zoom. ¿Se acuerdan el test de Zoom? ¿No? ¿Ya? Hay diferentes instrumentos, ¿no? Que se pueden utilizar, ¿no? Ah, ya estamos hablando de instrumentos. Y si yo les pregunto, ¿qué instrumento utilizan para evaluar calidad de vida? ¿Alguien sabe? ¿Qué instrumento utilizan para evaluar calidad de vida? Ya se complica la situación, ¿no? Ya me dejaron de responder. Exactamente, ¿no? Pero si ustedes mencionan, ¿no? Yo quiero evaluar calidad de vida en esos pacientes. ¿Ya? ¿Cómo yo sé que ese instrumento que me mide calidad de vida en esos pacientes es un instrumento que mide bien? Porque ¿a quién no le ha pasado de que uno se pesa con la balanza en el hospital y la balanza del hospital les pesa 10 kilos más? ¿Qué sucedió con la balanza? ¿Qué sucedió con la balanza? Está descalibrada, ¿no? Está descalibrada. ¿Qué pasa si ustedes no validan bien su instrumento? Su instrumento va a estar descalibrado, chicos. Su instrumento va a estar descalibrado. Eso quiere decir, uy, eso quiere decir que en la tesis que hice posiblemente mi instrumento esté descalibrado porque mi profesor me dijo que haga alfa de Cronbach, pero no hice alfa de Cronbach porque no sabía cómo hacerlo. ¿Mm? Ok, eso es en situación de pregrado ya, pero imagínense que ustedes estén investigando una enfermedad oncológica, ¿no? Ustedes por desconocimiento van a dejar de hacer una validación porque no lo saben y van a complicar a personas que utilicen esos instrumentos. No, eso es antiético. Entonces, de acá para adelante, chicos, ustedes tienen que ser éticos como profesión. Y justamente el siguiente tema tiene que ver con la parte de ética. ¿Ok? No nos podemos ir por un lado, por el lado oscuro, no. Acá las cosas son claras. Entonces, ustedes tienen que asegurarse que ese instrumento, primero, ustedes dicen, voy a medir el peso. ¿Qué utilizo para el peso? Para medir el peso, utilizo una balanza, ¿no? Si utilizo una balanza, quiere decir que el instrumento que estoy utilizando es válido. La balanza es correcta para medir el peso. Y esa balanza tengo que asegurarme que esté calibrada. Si tengo que asegurarme que esté calibrada, quiere decir que esa balanza es confiable. Otra forma de llamar confiable es precisa. Entonces, todo instrumento que se utilice para medir
algo, todo instrumento tiene que ser válido y tiene que ser confiable. Válido que mida lo que quiere medir, ¿no? Mida lo correcto, mida el objetivo. Y preciso, ¿qué quiere decir preciso? Que tire al blanco, ¿no? Que tire al blanco de manera correcta. Quiere decir de que si yo peso 65 kilos, esa balanza de manera constante en diferentes días me debe dar 65, 66, 64, por ahí, ¿no? No debe de, o sea, yo no debo de pesar un día 65 y al día siguiente pesar 80, ¿no? Está descalibrada. ¿Se entendió que todo instrumento tiene que tener validez y confiabilidad? ¿Se entendió, chicos? Y la validez, datito. ¿Cuánto de ustedes le preguntaron a un experto para que les valide su instrumento? ¿Cuántos de ustedes fueron con un experto? Dice, yo, profesor, yo. Ya. La validez que ustedes hicieron fue la validez de contenido. Luego también hay validez de criterio. Validez de criterio es cuando comparas un instrumento que ya conoces con el instrumento que tienes. Y la validez de constructo, a ver chicos, en psicometría, ¿alguno de ustedes les han explicado análisis factorial confirmatorio y exploratorio en psicología? ¿Les han hablado de psicometría? Los de psicología, por ahí algunos dicen sí, en enfermería también por ahí ya. Ahí se aplica validez de constructo. Y hablar de validez de constructo es posiblemente, incluso podría ser toda una maestría o todo un diplomado, tal vez. Entonces, ese es otro tema, no nos vamos a entrar en esas alienadas, de verdad, porque es bonito, pero es bien complejo. Ya. Lo que ustedes hicieron en la universidad cuando se lo dieron a determinados expertos es esto, es validez de contenido. Es una forma de evaluar validez. Y si ustedes por ahí, a ver chicos, ¿cuántos de ustedes hicieron alfa de Cronbach, Crew de Richardson? ¿Les suena? ¿Cuántos de ustedes hicieron alfa de Cronbach? Yo, profesor, yo, por ahí. Yo, y entonces, si ustedes hicieron su alfa de Cronbach y si hicieran su R de Crew de Richardson, quiere decir que ustedes aplicaron métodos para evaluar confiabilidad. Quiere decir que juicio de expertos me evalúa validez. Alfa y Crew de Richardson me evalúa confiabilidad. R de Pearson. La prueba de Pearson sí, también se puede utilizar para otro problema de confiabilidad. Exactamente. También se puede utilizar por acá la R de Pearson. Ya está, listo. Entonces nos vamos dando cuenta de que indistintamente lo que hayamos utilizado, lo que estamos haciendo nosotros es hacer que nuestro instrumento sea válido, que diagnostique de manera correcta. Entonces, de acuerdo a esto, empezamos a responder. El grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes se denomina tú. Y el grado en que un instrumento en verdad mide la variable que se busca medir se denomina. Entonces, acá con tranquilidad dice, acá mire, resultados consistentes y coherentes. No es coherente que hoy día yo pese 68 y mañana pese 80. No es coherente, quiere decir que eso tiene que ver con confiabilidad. Y un instrumento mide la verdad de la variable que se busca medir. Pues eso es validez. Clave, A de avión. Listo, muy bien. Ahora, ¿cuánto de los que hicieron confiabilidad? A ver, nuevamente, ¿cuántos de ustedes hicieron alfa de Cronbach y Crew de Richardson? O Crew de Richardson, por ahí. O R de Pearson, ya. ¿Se acuerdan qué numerito le salió? Pónganme rapidito, si no es exacto, pónganme aproximadamente lo que les puede haber salido. Ya, Lenovo no creo que te haya salido 7,49. Miren los números que me están diciendo el resto. 0,94, 0,67, 0,72, 0,81. ¿Eso qué quiere decir? ¿Entre qué rango se maneja la confiabilidad? La confiabilidad se maneja entre 0 y 1. Entre 0 y 1 se maneja la confiabilidad. Y mientras más cercano al 1 sea, eso es más confiable. Mientras más cercano al 1 sea, es más confiable. Por lo tanto, en el cálculo de confiabilidad,
¿Qué valor representa el máximo grado de confiabilidad? Lean bien. ¿Qué valor representa el máximo? No se emocionen. No se emocionen. Leamos bien, ¿no? ¿Cuál es el máximo que se puede obtener? Uno. Por ecuación, el máximo que se puede obtener es el uno. El mínimo es el cero. Te están preguntando por el máximo. ¿Quedó claro, chicos? ¿Se entendió? La última de acá. A ver. Es un instrumento para medir los factores que influyen. A ver. Lean este de acá y les voy a dar 30 segunditos para que la piensen. Esta es una de las más difíciles en tema de instrumento. 30 segunditos. Mientras yo tomo un vaso con agua. Ya, les ayudo. Acá sí tenemos que ponernos en contexto. Miren, se utiliza un instrumento para medir factores que influyen en la adherencia a medicamentos. A ver, chicos, el conocimiento que hemos obtenido en estos rangos, en este tiempo de carrera profesional, ¿no? ¿Qué puede influir en la adherencia a medicamentos? Lícenme. ¿Qué puede influir en que un paciente se adhiera a consumir medicamento? Díganme diferentes factores. ¿Qué podría influir? Que se olvide, ¿ok? Que tenga anemia y que eso haga que se olvide más. El costo, que no tenga el suficiente dinero. ¿Listo? Los efectos secundarios, claro, toma el medicamento y le genera mucho malestar, gastritis y lo deja. Los efectos adversos. La ansiedad, la resistencia, ¿no? Que vimos en la pandemia, personas que se resistían a vacunarse, ¿no? Porque no sé qué tanta cosa se inventaban de las vacunas. Cansancio, la alergia, ya está. Y miren lo que dice acá. Miren lo que dice acá. Han hecho un instrumento y ese instrumento solamente te evalúa si te olvidaste o no. ¿Creen que el hecho de que una persona decida tomar un medicamento solamente dependa del olvido? Ustedes me han dicho de que puede depender del costo. Ustedes me han dicho de que puede depender de los efectos adversos. ¿Qué sucede cuando yo elaboro un instrumento, ¿no? Alguna comorbilidad, ¿no? Personas que puedan tener Alzheimer, exacto, ¿no? ¿Ya? ¿Qué sucede cuando yo elaboro un instrumento de manera incorrecta, como ha pasado acá? ¿A quién no le pedí la opinión para que me validen instrumento? ¿Qué pasó? ¿A quién no le pedí la opinión? A los expertos. ¿Quién mejor que nadie evalúa un instrumento? Alguien que conoce del tema, alguien que conoce de posiblemente de adherencia a medicamentos, ¿no? Ajá. Quiere decir que he pecado en no hacer una correcta valoración por juicio de expertos. Porque fijo el experto me dice, oye, mira, manito, la memoria no es la única condición que uno evalúa para las adherencias, ¿no? Hay otras situaciones. ¿Y se acuerdan a qué tipo de validez pertenecía el juicio de expertos? ¿Criterio, contenido o constructo? La validez por juicio de expertos es de contenido. ¿Y acá qué te dicen? ¿De qué carece? ¿Validez de qué? Carece validez de contenido. Entonces, ¿se han dado cuenta que hemos tenido que contextualizar para poder decidir que es validez de contenido la respuesta? ¿Quedó claro, chicos? ¿Se entendió? Para poder entenderlo, miren cuáles son las condiciones que debe de tener validez. Miren acá, primera condición, validez de contenido, validez de
Criterio. Validez de constructo. ¿Cuál es la validez que valora juicio de expertos? Juicio de expertos está valorado por validez de contenido. ¿El experto qué te va a decir? El experto te va a decir si es que lo que tú estás preguntando es suficiente y si es correcto la forma que lo estás preguntando para la condición que quieres investigar. Eso te va a decir el experto, ¿ok? Y el experto te va a dar puntuaciones exactamente y según esas puntuaciones te va a decir si es que lo que tú estás midiendo es suficiente para medir lo que quieres medir. ¿Y acá qué sucede? De que ustedes mismos me están diciendo, ¿no? ¿La adherencia de qué depende? ¿De qué depende la adherencia? De varias cosas. Y solamente que ustedes que están midiendo, si se olvidó o no. ¿Qué te dirá el experto? El experto te dirá, también pregúntale si tiene problemas económicos. El experto te dirá, pregúntele también qué tan lejano se encuentra del centro de dispensación de medicamentos, ubicación geográfica. También pregúntale si tiene antecedente de algún proceso alérgico. Eso te va a decir el experto. ¿Y tú qué vas a decir? Uy, profe, mire, quiere decir que solamente medir la memoria es insuficiente. Si solamente consideraste esto, quiere decir de que no le preguntaste a un experto. Por lo tanto, ¿de qué carece este instrumento? De validez de contenido. El de criterio quiere decir de que ustedes tienen su instrumento. Este es el instrumento que ustedes quieren medir. Este es el instrumento que ustedes quieren medir. ¿Ya? Y de criterio quiere decir de que ustedes lo comparan con otro instrumento que ya se encuentra validado. Ese es el instrumento, el Gold Standard, por ejemplo. Y ustedes esperan que el resultado de este instrumento, sea similar al resultado del Gold Standard. Ese es un ejemplo de validez de criterio. ¿Ok? Comparan dos instrumentos. El que ya conocen con el que ustedes quieren utilizar. Siguiente, se desea medir el grado de satisfacción de los pobladores sobre las intervenciones comunitarias en el personal de salud. ¿Qué tipo de instrumento utilizarían para valorar grado de satisfacción? ¿Qué utilizarían para valorar grado de satisfacción? Para los que pusieron cuestionario, en cuestionario hay preguntas buenas y preguntas malas. Cuestionario es el examen que uno va a hacer en el Serum. Van a haber preguntas buenas y preguntas malas. Grado de satisfacción, no hay preguntas buenas ni preguntas malas, son opiniones. Entonces, cuestionario no es. Inventario es hacer una lista, no. Ficha y sin específico. Más claro es una escala. Una escala es como decir la escala de Glasgow, la escala de Likert, ¿no? Es un ordinal, ¿no? El grado de insatisfacción puede ser excelente, muy bueno, bueno, regular o malo. Tiene un orden. Aquello que tiene un orden, el mejor instrumento a utilizar son las escalas. Y, si no me equivoco, última pregunta en el tema de validación de instrumento. Con motivo de desarrollar una investigación sobre conocimientos de alimentos saludables, si no me equivoco, esto lo saqué de los de nutrición. Usted elabora un cuestionario para tal fin, el cual, miren que recibe el instrumento, recibe opinión favorable de expertos en nutrición. Por lo tanto, ¿el instrumento qué va a tener? ¿Validez de qué? Ya les dije la pregunta, pensé que era otro tipo de respuesta. ¿Qué va a tener el instrumento? Ya, bacán, validez de contenido, ¿por qué? Porque tiene juicio de expertos. Juicio de expertos acá. La respuesta vendría a ser validez lo que tiene. No les ponen contenido, pero la respuesta que me hace cerca vendría a ser este de acá. Validez. Listo, chicos. ¿Ok? Y la la última pregunta tiene que ver con ética. ¿Qué es lo que tenemos que saber en ética? Aprendámonos los pilares de la ética. La autonomía. El paciente decide qué hacer con su cuerpo. Nosotros no podemos obligarle. El de Yesenia, un paréntesis para lo que estamos conversando. De constructo, uno lo aplica en estudios de psicometría. Uno aplica procedimientos de análisis factorial confirmatorio y exploratorio. No les va a venir. Ese es otro tema, pero tiene que ver con mucha parte estadística y psicometría. Listo.
Y le digo, no va a venir, gracias. Ok, ya. Ética. En ética, autonomía. Ya, el paciente decide qué hacer con su cuerpo, nosotros no, ¿no? No maleficencia, no hacer daño. Acá. No maleficencia. Primero, como uno como profesional no debe hacer daño al paciente. Incluso no hacer daño en muchas situaciones también es no darle medicamentos que están por las curas. Si tienes una gripe, un proceso gripal viral, no vas a dar un antibiótico, ¿no? No vas a empezar con un corticoide porque le vas a bajar las defensas, ¿no? Tienes que ser justo, ¿no? Tienes que ser justo y razonable con la sociedad. O sea, lo que brindes tiene que ser algo que sea equitativo también para el resto de pacientes. Y tienes que maximizar el beneficio a lo más que se pueda, sin irte al lado en el cual estés dando de más. Esos son los principios éticos a nivel internacional. ¿Ok? Autonomía, justicia, no maleficencia y beneficencia. Por lo tanto, última pregunta de esta sesión nocturna de ahora. En un estudio de investigación epidemiológico de campo y cualitativo basado en la observación, los principios éticos deben considerar lo siguiente. ¿Qué va a suceder? A veces te van a dar palabreo en las claves, tienen que elegir la que mejor encaje. Entonces, de arriba hacia abajo, ¿qué tenemos? Ah, ya. Primero, principios éticos. ¿Ok? Hablar de eficacia no tiene que ver con nada de principio ético, ¿no? Hablar de respeto, el término no es respeto, ¿no? El término es autonomía, beneficencia, no maleficencia, justicia, velocidad, tampoco son términos que se utilicen, ¿no? Acá, no requiere contar con revisión por comité de ética. Toda investigación necesita comité de ética. Esto no es correcto. Y acá te ponen algo de lo que hemos conversado. Beneficencia, ¿no? Tiene que ver con los criterios. Hablar del consentimiento informado tiene que ver con autonomía. Y confidencialidad se aleja un poquito, pero dentro de las claves, esta vendría a ser la que más se acerque. ¿Ok? Entonces, de esa forma, la clave vendría a ser la D, la correcta.